En tiempos donde el silencio de Dios parecía pesar sobre Israel, cuando las oraciones se alzaban como incienso, pero el cielo permanecía callado, una pareja anciana caminaba cada día con el corazón lleno de esperanza, pero también de dolor. Sus nombres eran Zacarías y Elisabet, justos delante de Dios, irreprensibles en la fe, pero con un vacío en su casa. No tenían hijos. En cada esquina del pueblo se hablaba de ellos. Algunos los miraban con compasión, otros con juicio silencioso, porque en aquellos días la esterilidad era vista como una vergüenza, un peso del cielo. Pero aún así, Elisabet levantaba sus manos en la intimidad de su hogar, murmurando: Señor, aunque no entiendas mis lágrimas, aún confío en ti. Zacarías, sacerdote fiel, subía al templo año tras año, y fue en uno de esos días, en medio del humo sagrado que ascendía, cuando ocurrió lo inesperado. El pueblo aguardaba afuera mientras él entraba al lugar santo. Sus manos temblaban al preparar el incienso cuando de pronto una luz lo envolvió. Frente al altar del incienso apareció un ángel del Señor. No era un hombre común, su presencia irradiaba fuego celestial. Zacarías retrocedió, con el rostro pálido y el corazón acelerado. La voz del ángel retumbó como trueno, pero con ternura celestial. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Pero Zacarías, con años de decepción a cuestas, apenas pudo balbucear: ¿Cómo será esto? Soy viejo y mi esposa también. El ángel lo miró fijamente y respondió con solemnidad: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y porque no creíste mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que todo esto se cumpla. En ese instante, la voz del sacerdote se apagó. Afuera, el pueblo esperaba impaciente. Al salir, Zacarías intentó hablar, pero solo pudo hacer señas con sus manos. Todos comprendieron que había visto una visión en el templo. El silencio que comenzó ese día no fue un castigo cualquiera. Era el eco de un misterio divino que estaba por romper la historia. Así inicia la historia de un nacimiento imposible, un milagro largamente esperado, un hijo que no solo traería alegría a sus padres, sino que anunciaría la llegada del Mesías. Si quieres seguir descubriendo cómo el cielo rompió siglos de silencio, no te pierdas la próxima parte y suscríbete para no perderte ninguno de estos relatos que transforman corazones. El silencio de Zacarías no fue solo físico, fue espiritual. Día tras día, Elisabet observaba a su esposo hacer señas, escribir en tablillas, esforzarse por comunicarse sin palabras. Pero en esos ojos había algo distinto, un destello de lo divino, como si hubiese tocado el fuego del cielo mismo. Y entonces ocurrió lo imposible. Elisabet, aquella mujer que cargaba con años de lágrimas, con la vergüenza de no haber tenido hijos, sintió la vida palpitar en su vientre. Una sonrisa escapó de sus labios y con voz temblorosa susurró: El Señor ha hecho esto conmigo, me ha mirado con gracia y ha quitado mi afrenta delante del pueblo. Imagina a esa mujer de edad avanzada, mirándose las manos arrugadas, acariciando el milagro que crecía dentro de ella. Su casa, antes silenciosa, comenzó a llenarse de cantos, de gratitud, de pasos firmes de esperanza. Mientras tanto, Zacarías, aunque mudo, cada mañana se levantaba para escribir en una tablilla los salmos de David, y Elisabet los cantaba en voz alta.
El hogar se convirtió en un pequeño templo de adoración. El milagro ya no era un sueño, era real. El hijo prometido venía en camino. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Será posible? ¿Acaso Elizabeth espera un hijo? Algunos no podían creerlo, otros se reían incrédulos, pero mes tras mes su vientre fue creciendo, desafiando toda lógica, todo diagnóstico humano. Y entonces, ocurrió un día aún más inesperado, una visita que cambiaría la historia del mundo. Su parienta, María, una joven de Nazaret, llegó apresurada a su puerta. Elizabeth la abrazó con alegría, pero en ese instante ocurrió algo sobrenatural. El niño que Elizabeth llevaba en su vientre saltó de gozo, como si danzara. Y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz profética: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí?» Dos mujeres unidas por milagros imposibles. Una anciana que llevaba al mensajero y una joven que cargaba al Mesías. El cielo mismo estaba conspirando para que el mundo nunca más volviera a ser el mismo. Elizabeth, con lágrimas en los ojos, entendió. Su hijo no sería solo suyo, sería el heraldo de alguien mucho más grande. La misión de su pequeño estaba escrita desde antes de nacer. Así, en una casa sencilla, dos vientres se encontraron, y con ellos dos promesas eternas. La esperanza ya no era futura, la esperanza respiraba en ellas. ¿Quieres ver qué ocurrió el día en que este niño vino al mundo y cómo su nacimiento desató la alabanza de todo un pueblo? No te pierdas la siguiente parte y suscríbete para seguir recorriendo juntos estas historias que cambian vidas. Pasaron los meses y la promesa de Dios se fue cumpliendo paso a paso. El día del nacimiento se acercaba y toda la aldea lo sabía. La casa de Zacarías y Elizabeth ya no era un lugar de lamento, sino un faro de esperanza. Las vecinas, que antes la miraban con compasión, ahora la visitaban con cantos de alegría. Elizabeth iba a ser madre. Nadie podía negar que era un milagro, porque solo la mano del Señor podía levantar lo que parecía muerto y dar vida donde ya no había esperanza. Llegó el día. Los cielos parecían contener la respiración. Elizabeth, con fuerza renovada, trajo a la luz un niño varón. El grito del recién nacido rompió el silencio como un himno de victoria. Las mujeres levantaron sus manos y decían: «El Señor ha mostrado gran misericordia con ella». Y los vecinos se unieron al júbilo porque entendieron que no solo había nacido un hijo, sino que Dios mismo estaba moviendo sus piezas para anunciar algo mucho mayor. 8 días después, llegó el momento solemne de circuncidar al niño y darle nombre. La tradición dictaba que debía llamarse como su padre, Zacarías. Todos lo esperaban, todos lo asumían. Pero Elizabeth, con voz firme y decidida, dijo: «No, su nombre será Juan». Los parientes la miraron confundidos. Algunos protestaron: «¿Pero Juan? Nadie en tu familia tiene ese nombre». Y entonces todos voltearon hacia Zacarías. Él, aún mudo, pidió una tablilla. Con mano temblorosa escribió las palabras que sellarían el destino de su hijo. Su nombre es Juan. En ese instante, el cielo rompió el silencio. La lengua de Zacarías se desató y sus labios comenzaron a declarar lo que el Espíritu Santo ponía en su boca. Después de meses sin hablar,
lo primero que pronunció fueron alabanzas al Dios Altísimo. Con voz poderosa exclamó: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos». La casa entera tembló de gloria. Los vecinos atónitos corrieron a contar por toda Judea lo que habían visto, y en cada aldea, en cada pueblo resonaba una sola pregunta: ¿quién será este niño? El pequeño Juan no era un niño común. Su vida estaba marcada por la promesa, su nombre escrito por el cielo, su destino atado al Mesías. Aquel bebé sería el heraldo de una nueva era, la voz que clamaría en el desierto: «Preparad el camino del Señor». Y todo esto comenzó en una casa humilde, con dos corazones que se atrevieron a creer en lo imposible. ¿Quieres descubrir cómo este niño, llamado Juan, se convirtió en el hombre que estremeció a toda una nación y anunció la llegada de Jesús? No te pierdas la próxima parte. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir viajando juntos por estas historias que no solo son pasado, sino son vida para hoy. El niño Juan crecía, pero no como cualquier otro. Desde pequeño, se percibía que su vida tenía un propósito que superaba lo normal. Sus ojos parecían mirar más allá de lo visible, como si supiera que lo suyo no era simplemente vivir, sino cumplir una misión escrita en los cielos antes de nacer. Los rumores de lo sucedido en su nacimiento no se apagaban. Aún años después, la gente murmuraba: ¿recuerdas cuando Zacarías quedó mudo? ¿Recuerdas cómo recuperó la voz? ¿Escuchaste su profecía? Ese niño será alguien grande. La fama del milagro había corrido como fuego por todas las colinas de Judea. Cada vez que alguien veía al pequeño Juan, se preguntaba con asombro: ¿quién será este niño? Juan no creció entre lujos ni entre riquezas. No necesitaba templos de oro ni banquetes de reyes, porque su corazón estaba siendo preparado para algo mayor. Dios mismo lo estaba formando, en el silencio, en la sencillez de la vida diaria, en la obediencia de sus padres ancianos. Mientras otros niños corrían jugando por las calles, Juan crecía aprendiendo a escuchar, no el ruido del mundo, sino la voz del Altísimo que lo había llamado desde el vientre. La Escritura dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:8. Juan no buscó multitudes, porque sabía que el que lo había llamado lo sacaría en el momento justo. El desierto se convirtió en su escuela. Allí aprendió disciplina, paciencia, valor y sobre todo a confiar solo en Dios. Piénsalo un momento. ¿No es increíble que las grandes historias de Dios siempre comiencen en el silencio, lejos de los reflectores? Así fue con Moisés, así fue con David y así también con Juan. ¡Qué contraste! El hijo de Zacarías no creció en palacios, sino en soledad. No se alimentó de manjares, sino de lo que el desierto le ofrecía. No se vistió de seda, sino de piel de camello. Pero en esa aparente dureza, Dios estaba forjando a un profeta capaz de levantar su voz con poder, sin temer a reyes ni a multitudes. Porque aquel niño que nació como un milagro estaba destinado a ser el heraldo del Mesías. El plan de Dios avanzaba, y Juan era la pieza clave en el gran tablero de la redención. Él sería la voz que anunciaría lo que generaciones enteras esperaban escuchar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya está aquí. Lo que comenzó con un milagro en el vientre de una mujer estéril, pronto se convertiría en el grito que prepararía a toda una nación para recibir al Salvador. Lo que vemos en Juan es un recordatorio poderoso. Dios cumple lo que promete y lo hace de maneras que superan nuestra lógica. ¿Quieres conocer cómo este niño, nacido en una casa humilde, se transformó en el profeta que estremeció a Israel y preparó el camino de Jesús? Entonces no te pierdas la próxima parte. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje donde la fe se convierte en historia viva y los milagros caminan entre nosotros.
El tiempo avanzaba, y con cada día que pasaba, Juan se acercaba a su destino. Aquel niño que nació como un milagro en la vejez de sus padres no era un niño común. No, él había sido señalado desde el cielo para ser el profeta que abriría el camino al Mesías prometido. El día se acercaba, el rugido del plan eterno estaba a punto de despertar. Desarrollo con intensidad. Zacarías lo había profetizado en el momento de recuperar la voz. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Estas palabras no quedaron flotando en el aire, se convirtieron en destino. Mientras Juan crecía en espíritu y se formaba en el desierto, los cielos se preparaban para el momento más grande de la historia, la llegada del Salvador. Y Juan tendría el honor y la carga de ser la voz que lo anunciaría. Imagina el escenario: el desierto, el viento soplando fuerte y un hombre con vestiduras ásperas de camello, de mirada firme, levantando su voz con una autoridad que estremecía a todo Israel. Multitudes salían de las ciudades, caminaban kilómetros solo para escucharle. Y cada palabra que salía de su boca era como fuego en los corazones. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era Juan, el niño milagroso, convertido en profeta de fuego. Pero su misión no terminaba ahí, porque un día, en medio de la multitud, lo vio. Sí, lo vio a él. Cuando Juan levantó la mirada y vio acercarse a Jesús, no pudo callar. Señalando con firmeza, proclamó las palabras que cambiarían la historia para siempre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El misterio estaba revelado. El propósito de Juan había llegado a su cúspide: preparar el corazón de la humanidad para recibir a su Salvador. El hijo del sacerdote Zacarías, el niño anunciado por un ángel, el que nació como un milagro en la esterilidad, se convirtió en el heraldo que presentó al Rey de Reyes. La vida de Juan nos enseña algo profundo. No importa cómo empiece tu historia, si hay promesa de Dios en ti, habrá propósito y habrá cumplimiento. Así como Juan fue la voz en el desierto, tú también puedes ser una voz en medio de tu generación, llevando esperanza, verdad y luz. Y si quieres seguir descubriendo estas historias que transforman, que nos recuerdan que la fe no es mito, sino historia viva, suscríbete ahora mismo y acompáñame en esta travesía donde la palabra cobra vida. Porque la historia de Juan no fue el final, fue la preparación, el comienzo del Evangelio eterno de Jesucristo, nuestro Señor.